Comienza en Radio María, Ciencia y Conciencia. Un programa dirigido por Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes del programa de Ciencia y Conciencia, que aquí, pues que todos los miércoles estamos con vosotros para hablar de aspectos de la bioética que de alguna manera protagonizan la vida de los ciudadanos y que esperamos que sean de vuestro interés. En primer lugar, saludamos a nuestro colaborador en el programa, Fernando de la Torre. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Que él, como sabéis, él es graduado social y máster en bioética por la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, hoy no podíamos... Bueno, saben que Ciencia y Conciencia lo hacemos desde Valencia y hoy es una fecha muy señalada aquí desde el año pasado, que se cumple un año pues de una gran riada y de la muerte de centenares de personas de una manera muy cruel, que este sufrimiento pues se vio multiplicado por, pues ya saben que hubo una inacción injustificada de todos los recursos que el gobierno pues debía haber movilizado, ¿no? Como mínimo pues a partir del día siguiente, ya que no se hizo ese día, pero nada, ni al siguiente llegaron las ayudas y en cambio pues transcurrieron 4 días en los que los únicos que se manifestaron fueron una inmensa multitud de voluntarios que de todas las edades, decimos, y de todos los lugares, que con sus manos pues llevaron agua y bienes de manera o de primera necesidad y un apoyo moral que sin duda salvó muchas vidas. Cantidad de jóvenes, y también queremos decir, y no tan jóvenes, porque había de todo, dieron un testimonio que debería, cuando menos, haber sonrojado a todos los responsables de los servicios de emergencia que nunca llegaron, ¿no? O que llegaron muy tarde. En este momento la situación está judicializada y se está perfilando si finalmente habrá algún responsable o no, y quiénes tendrán la condición de testigos, es decir, en principio no imputados. Deseamos que se conozca la verdad para honrar a todas las víctimas. Es verdad que este caso es muy difícil porque todos hemos visto o hemos vivido parte, pero lo que todos hemos vivido es la ausencia de ayuda. Eso es lo que todos hemos vivido, ¿no? Desde aquí es lo que todos vimos y sentimos, incluso los que vivíamos fuera de esas zonas y no fuimos afectados de forma directa por el agua, sí, de forma indirecta, porque se nos cortaron carreteras, puentes y no pudimos circular, pero los que no fuimos afectados, lo que sí que fuimos testigos fue del abandono, ¿no? O sea, nos sentimos abandonados. En ese momento así nos sentíamos. Pero bueno, vamos a dejar este tema, simplemente, pues eso, recordaros que hoy se cumple un año y que nos acordemos mucho de esas víctimas y de todas sus familias y de todas las personas que lo perdieron todo. Pero hoy vamos a tratar en Ciencia y Conciencia el tema de la corrupción como antítesis de la bioética. Vamos a tratar de analizar cuál es el reflejo de la bioética en el funcionamiento normal de una sociedad, ¿no? Pero antes de entrar en el tema de hoy, ya sabéis que vamos a pasar a nuestra sección de noticias, en la que tratamos de recoger aspectos de la actualidad con trascendencia bioética. Hoy traemos 2 noticias. La primera trata del Congreso Internacional que se celebrará en Roma del 10 al 12 del próximo noviembre, bajo el título Inteligencia Artificial y Medicina, el desafío de la dignidad humana. El Congreso está organizado por la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas y la Academia Pontificia para la Vida. Y como decíamos, se celebrará del 10 al 12 de noviembre de este 2025 en la Curia Jesuita, calle Borgo Santo Espíritu, número 4 de la ciudad de Roma, en Italia. La primera sesión tendrá lugar, así pues, el lunes día 10, que incluirá el acto de apertura del Congreso y el inicio de la sesión,
y finalizará la misma a las 13 horas y tras la comida se reiniciará con la segunda sesión a las 15 horas, finalizando a las 18 con un debate previo a las 17:35. La tercera sesión tendrá lugar ya al día siguiente, el martes 11, a las 9:30, finalizará también a las 13:30 y la cuarta sesión comenzará ese mismo día a las 15 horas y finalizará con la aprobación y firma de las conclusiones. A partir de las 20 horas habrá una gala final del Congreso. Al día siguiente, miércoles 12 de noviembre, está previsto que el Papa reciba en audiencia a los congresistas a las 9 de la mañana, dando fin a este Congreso. En total está prevista la participación de aproximadamente 26 expertos, entre oradores, presidentes y moderadores de las diferentes sesiones y mesas. El Congreso, a su vez, dispondrá de traducción simultánea en español, italiano, francés e inglés, tanto para los participantes presenciales como para los participantes en línea. Es preciso inscribirse tanto para la participación presencial como en línea y debe completarse antes del día 3 de noviembre de este año. Hay que tener en cuenta que la inscripción presencial cerrará antes si se alcanza el aforo, ya que las plazas se asignan por orden de llegada. Y precisamente con respecto a este aviso que viene en el tablón de noticias de la organización, tenemos noticia de que desde hace varios días ya se ha cerrado la inscripción para la asistencia presencial, porque ya están cubiertos todas las plazas, pudiendo asistir al Congreso en la modalidad online, en línea, previa inscripción. Nuestra segunda noticia nos viene de la mano de ANDOC, que es una organización que defiende el derecho a la objeción de conciencia, y el titular es: el bebé concebido supondrá las mismas ventajas que el ya nacido en la Comunidad de Madrid. Está fechada el 14 de octubre de este año y recoge que este mismo mes el Gobierno madrileño ha iniciado la tramitación de la nueva ley para considerar al bebé concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. La normativa se encuentra actualmente en proceso de consulta pública y estará aprobada por la Asamblea de Madrid antes de Semana Santa. La normativa se enmarca en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y de Conciliación 22-26 de la Comunidad de Madrid y pretende garantizar una cobertura específica en beneficio de las familias. Pues en el ámbito de las competencias de la Administración regional se podrá aplicar desde que se acredite el embarazo. De esta forma, las familias tendrán los mismos beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar, entre ellas pues, las becas para el estudio de bachillerato, el primer ciclo de educación infantil en centros privados, comedor escolar o el alquiler joven. Además, quienes tengan 2 hijos y estén esperando un tercero, pues podrán acceder a las ventajas previstas para las familias numerosas. Esta medida también se extenderá a las ayudas fiscales, así como a la deducción en el impuesto sobre la renta, los gastos escolares, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano. Una vez que la ley autonómica entre en vigor, las familias podrán solicitar estas subvenciones acreditando el embarazo a través de la presentación de un informe médico. La verdad es que a mí esta noticia me produce alegría, aunque no tiremos los cohetes al cielo, ¿no? No, porque bueno, al final la regulación que existe hoy de ayuda a las familias es tan pequeña sí, que nos creemos que porque nos vayan a dar una ayuda nos van a ayudar. Es que en realidad es tan pequeño sí, porque la mayoría de familias a estas ayudas no pueden entrar por el límite de renta. Uh-huh. Entonces, claro, habría que bajar ese límite de renta. Claro. Y además, me parece fenomenal que el bebé concebido y no nacido Por supuesto. forme parte de la unidad familiar, como así lo es, porque ya tiene vida. Normal. Eso, fenomenal. Eso en Valencia ya se hizo hace unos años, pero solo valía para entrar en los centros escolares. Tenías un punto más. Ya. Sobre todo si te convertías en familia numerosa. Tenías 5 puntos Sí. y entonces eso ayudó a muchas personas Uh-huh. a elegir el colegio que querían. Bueno, pues sí. Esta da un poco... Bueno, eso ya llegó otro gobierno y evidentemente se lo cargó Lo revocó. totalmente, pero esta vez esta comunidad va más lejos porque va a todo. O sea, no va solo a los centros escolares, sino también a vivienda, Claro. a ayudas al estudio. Sí, es una ayuda que por lo menos anima y pone las cosas un poco, aunque sea sobre el papel, en su Sí. sitio. Ahora Pues, le falta dar un pasito más en el tema de, pues bajemos los límites de renta, lo hagamos renta per cápita, no, en fin, hay mucho trabajo por hacer. pues sí. Bueno, mucho trabajo por hacer no.
que ellos compren las medidas, porque el trabajo está hecho desde hace mucho tiempo. Pues sí, pero está bueno, muy trabajado. En fin, vamos a hablar hoy sobre, como os decíamos, la corrupción, la antítesis de la bioética. O sea, digamos que es novedoso ver la antítesis de la bioética igual a corrupción, ¿no? Claro. Pues pero ahora veréis por qué. Porque, claro, la corrupción a nivel mundial, y especialmente la que estamos viviendo en España, pues crea una atmósfera insostenible para cualquier sociedad que pretenda mantener unos mínimos de calidad de vida y de credibilidad en todos los ámbitos, y no solo en la política, sino en el día a día. O sea, yo creo que las personas, los ciudadanos, las familias, ya somos víctimas de esa corrupción, aunque solo sea por la inflación, por cómo suben los precios o cómo bajan las ayudas, sí. Cómo hay que pagar cada vez más impuestos, Los porque impuestos. claro, hay que mantener más estructura, y esa estructura solo sirve para comprar a personas, Claro. no para servir, ¿no? Sí. A los ciudadanos. Claro. Entonces, claro, solo por esa visión ya vale la pena ver la corrupción como antítesis de la bioética, Claro. ¿no? Ujú. Además es importante también, y ya espero que podamos explicarlo a lo largo del programa, que la corrupción no solamente es de los políticos o a nivel político, sino que en la vida diaria también, desgraciadamente, hay mucha, y en esa sí que podemos incidir personalmente, ¿no? ¿Te refieres a ciudadanos? A la ciudadanía, sí. Cuando encontramos situaciones o cosas que no son de cajón y que o no protestamos o no hablamos claro, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos tenemos que sentirnos responsables también de eso. Tenemos una parte de responsabilidad, sin duda, y bastante importante. Bueno, ahora me estoy preguntando yo, igual que en una familia los niños imitan a sus padres, ¿no? O a sus progenitores o a sus tutores legales con quienes vivan. Sí. ¿Los ciudadanos acabamos imitando el comportamiento de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, o es al revés? Pues eso lo creo yo que nos saldrá a lo largo del programa, precisamente, porque hay un apartado en el que hablamos desde la neurociencia y hay una explicación de por qué la corrupción se extiende y se produce a nivel neurológico de las personas. Es interesante. No, muy interesante, porque a mí sí que me gustaría saberlo. Sí, ¿Se parecen ellos a nosotros o nosotros a ellos? Esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que ellos son los que empiezan tirando la primera piedra. Y nosotros y luego nos arrastran y claro... Ya. Que a lo mejor hay gente que dice, oye, pues para que lo hagan ellos lo hacemos todos. Exacto. Es que al final, pues eso, se contagia todo lo malo, como dice aquel, pero no tenemos por ello que quitarnos de encima nuestra parte importante de responsabilidad. Cada uno de aceptación muchas veces, que tenemos mucha aceptación. Claro. Bueno, pues nada, ya sabéis que este va a ser nuestro tema. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Que tu luz brille en la oscuridad para ver a dónde ir. Que tu fe muestre el camino al que debemos seguir. Que tu luz brille en la oscuridad, tu esperanza nos guiará, ya que vamos en la noche, muchas manos se unirán. Para un mundo sin esperanza ya no hay nada que necesite más que una chispa que le pueda encender la esperanza por luchar. Que tu luz brille en la oscuridad para ver a dónde ir. Que tu fe muestre el camino al que debemos seguir. Que tu luz brille en la oscuridad, tu esperanza nos guiará, ya que vamos en la noche, muchas manos se unirán.
oscuridad para ver a dónde ir, que tu fe muestre el camino al que debemos seguir, que tu luz brille en la oscuridad, tu esperanza nos guiará, ya que vamos en la noche, muchas manos se unirán. Pues ya estamos de vuelta con vosotros después de escuchar este poquito de música en Ciencia y Conciencia. Y si queréis decirnos algo, escribirnos, proponernos temas, lo que vosotros queráis, nos podéis escribir a cienciayconciencia@radiomaria.es, y si queréis volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores o cualquiera de Radio María, que cualquier programa de Radio María vale la pena escuchar de nuevo, podéis entrar en la página www.radiomaria.es/podcast y ahí buscar los programas que queráis. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la corrupción como antítesis de la bioética. Entonces, desde siempre ha existido en todas las sociedades y no tenemos que esconderlo, ¿no? Es una lacra que es difícil de eliminar o cuanto menos reducir de manera muy significativa. Quizá podemos decir que lo más alarmante de esta época sea que muchas sociedades de muchos países estén dando por hecho que no solo se esté dando a elevados niveles en los focos donde hay poder y donde hay dinero, sino que se está trasladando al resto de la sociedad. Y podemos encontrarla en lugares de la vida diaria donde no hace muchos años no era tan llamativo y preocupante la situación. O sea, ahora hay, entre los ciudadanos, pues hay ciertas actitudes, por así decirlo, o actividades pues que rozan o que son corruptas, ¿no? Que al final se está haciendo más evidente quizá a nivel más bajo de la sociedad, Ya. ¿no? Y eso es lo preocupante. Pues en primer lugar, como siempre, vamos a dar una definición de lo que entendemos por corrupción. Pues etimológicamente, el vocablo corrupción proviene del latino corruptio, cuyo significado es acción y efecto de arruinar, destruir, devastar o pervertir el estado natural de las cosas, refiriéndose en un sentido estricto a la descomposición de la materia antes que al comportamiento humano, al sistema social o a las instituciones. Y en este sentido amplio, pues corruptio fue empleado para hacer referencia a un escenario viciado o contaminado en su esencia, en su virtud o en su normalidad. Ahora estoy imaginando yo personas que dicen, no, si la gente es corrupta, pero no quieren arruinar, no quieren destruir, no, son egoístas y lo quieren todo para ellos, ¿no? Sí. Es más fácil. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española hace referencia a 3 acepciones que son de interés. La primera, pues, como la acción y efecto de corromper y corromperse. La segunda, como el deterioro de los valores, usos o costumbres. Esta es la variante pues, más aplicable a la vida social de los ciudadanos. Y la tercera, en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores. Esta es la aplicable en el ámbito jurídico y político cuando hablamos de los delitos y actos de corrupción en el ámbito público. Pues si hablamos desde el punto de vista jurídico, en general, referido a las instituciones públicas, la normativa fundamentalmente se centra en catalogar los casos de corrupción, pero no en declarar principios y fundamentos generales que deben inspirar todos los actos de las instituciones públicas, en lugar de limitarse a la enumeración de los supuestos tipos de corrupción. Y esto hace que, dada la perfección continua y los cambios en los métodos de los sistemas de corrupción, pues resulta muy difícil su persecución por parte de los organismos de justicia y, sobre todo, pues imaginémonos a nivel internacional. Pues un ejemplo, la Convención contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas recoge como actos de corrupción el soborno de funcionarios públicos nacionales, extranjeros y de organizaciones públicas internacionales, también la malversación, desvío de bienes públicos para beneficio personal o de un funcionario o empleado en contacto con bienes públicos, que sería el peculado, y desvío de bienes públicos, el tráfico de influencias, el soborno en el sector privado, el blanqueo del producto de delito, etcétera, otros
entre otros, porque hay muchos más. Lo pueden encontrar en la Convención contra la Corrupción de la ONU en el año 2003. En esta línea, pues que han continuado la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los estados firmantes al recoger en sus leyes y códigos penales los delitos de cohecho, de funcionario público, la malversación de caudales públicos, la corrupción en los negocios, el lavado de activos, el soborno transnacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuéntanos, que me ha parecido muy interesante, Fernando, lo que has comentado al principio en la presentación del tema desde la neurociencia. Pues sí, hemos querido incluir este aspecto porque pues es una parte de la ciencia, la neurociencia, y hay unas explicaciones del comportamiento por el funcionamiento también del cerebro y determinadas partes que influyen muy decisivamente también, ¿no? La neurociencia en estos momentos pues ya lleva un tiempo que ha empezado a explorar cómo el poder político y el contexto institucional influyen en la actividad cerebral asociada a decisiones corruptas o inmorales. En un cerebro sano, la tentación de adoptar un comportamiento corrupto debería crear un conflicto entre el deber y la acción. Así, a los estímulos que incentivan la conducta corrupta, como obtener beneficios personales abusando de una situación ventajosa, se contrapondrían elementos disuasorios, como el miedo a un posible castigo. Existen datos que indican que caer en la tentación o sucumbir a la corrupción requiere la intervención de varios sistemas cerebrales. Los circuitos que regulan la recompensa, el autocontrol y la evaluación moral de los comportamientos personales son los más afectados. De entre ellos, continúan los neurocientíficos, destacan los circuitos que gratifican una determinada conducta y nos motivan a repetirla. Se trata de áreas que liberan neurotransmisores en el cerebro en respuesta a obtener dinero o estatus, por ejemplo, que es uno de los frutos de la corrupción. Como resultado, cada vez que una acción corrupta, por ejemplo, un soborno sustancioso, se produce con éxito, se refuerza la conexión entre las neuronas que favorecen el comportamiento que se repita. Y eso rompe el equilibrio entre impulso y control en el cerebro que sucumbe a la corrupción. En cierto modo, la satisfacción del éxito obtenido bloqueará los mecanismos de evaluación de la ética de los actos. Concretamente, se ha encontrado que hay estructuras responsables de la planificación a largo plazo y la inhibición de impulsos, cuyo correcto funcionamiento debería ayudarnos a resistir frente a una gratificación tentadora y apostar por otros beneficios futuros, como forjar una buena reputación o garantizar una larga carrera política. Esto ya en el ámbito político. Pero la activación de los circuitos de satisfacción inmediata pues muchas veces bloquea estas vías. Hombre, a mí esto me recuerda a no me han pillado, sigo para adelante, ¿no? Claro, o sea, claro, es verdad, sí. Tiene toda la razón, pero haces algo mal, nadie te pilla, claro. o no pueden contigo, o nadie te reprende, no tienes una mala consecuencia de un mal acto. O todo el mundo lo hace. O todo el mundo lo hace, y entonces claro. Sigo para adelante y vamos, sí. Y ancha es Castilla, ¿no? Tenemos unas defensas muy frágiles para eso, contra la corrupción, pero bueno. Y continúa también aclarando el estudio que al cerebro le gusta imitar lo que hace la mayoría. Esto sin duda dificulta la actuación en la lucha contra la corrupción. Este comportamiento social es fruto de la evolución durante miles de años, lo que nos permite encajar en un grupo de pertenencia, asumir sus normas y con ello obtener su aprobación y aunar esfuerzos en determinada dirección que de alguna manera marque el grupo. Esto en los jóvenes se puede muy bien apreciar porque, por ejemplo, todos quieren pertenecer a un grupo o a un estilo de vida con una personalidad, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, que muchas veces nos dejamos llevar por la ideología del grupo porque no queremos enfrentarnos, necesitamos un punto de apoyo que nos apoye y tal, y entonces muchas veces sucumbimos y nos dejamos arrastrar y llevar por esas prácticas que realmente a la larga te van destruyendo poco a poco, a nivel psicológico y moral, ¿no? Entonces, sin duda, cambiar esa tendencia requiere gran fuerza emocional, creatividad y a menudo entrar en la soledad. Claro, porque yo entiendo que toda esta gente lo que hace es
entre comillas, pillarte en lo más débil que tú tienes, que suele ser tu familia, tu forma de vida, tus creencias. Claro. Entonces, claro, entrar ahí, claro, tú puedes ser muy fuerte y decir, no, yo no paso esta línea, pero llega un momento que cuando todo te invade, no hay nada más que seguir en esa autopista. Por supuesto. Y a la larga pasará factura. Incluso, bueno, eso ya son temas que salen en las películas, ¿no? Pero muchas veces hay gente que no quiere, que no es proclive a dejarse corromper, pero lo que tú dices, el poder a veces dice, necesitamos que aquí esta persona nos colabore con todos nuestros planes y sí o sí va a tener que hacerlo, ¿no? Entonces hay que reconocer que a veces en determinadas situaciones no es fácil oponerse, ¿no? Y luchar, no es fácil, pero bueno, hay que empezar también poquito a poco. Ya. Y bueno, cuando en nuestro entorno cercano se producen esas conductas dudosas, puede darse también el riesgo de que el cerebro las asuma como propias al final, que es lo que comentábamos hace un momento. Y la presión social influye en la percepción individual, incluso aunque la respuesta correa sea clara. Y, por ejemplo, tenemos el del aborto, clarísimo. Totalmente. La sociedad lo ha aceptado y al final tú sabes que no está bien, pero al final ya Pero es legal. Es legal y ya a fuerza de experimentarlo, viéndolo en la sociedad, pues al final acabas, no digo aceptándolo ni mucho menos, pero sí no presentando una velicidad ya contra esa relajándote, lacra. Por así decirlo, en los motivos y relajándote en la defensa de decir, es una vida humana. Esa parte del cerebro que te está diciendo que eso está mal, pues se va atenuando el efecto, sin duda. Por tanto, los entornos que normalizan la corrupción, la presión del medio activa las áreas del cerebro social y empuja a imitar la conducta del grupo, aunque se oponga a los principios éticos individuales. Es decir, lo que estamos diciendo, que tú puedes tener unos principios inamovibles, pero al final la respuesta tuya pues queda un poco difuminada y apagada porque te das cuenta de que estás peleando contra toda una sociedad que ya lo da por admitido y por amortizado el primer impulso de plantar cara, ¿no? Claro. Si la exposición a prácticas corruptas se perpetúa en el tiempo, entonces sufrimos desensibilización. Perdemos cada vez la sensibilidad. Y, por supuesto, la reiteración atenúa la respuesta de las áreas nerviosas encargadas de identificar el peligro y se silencian las llamadas señales de alarma moral en nuestro cerebro. Y bueno, vamos a ir aportando cosas que pueden ayudar a prevenir. La mejor manera de prevenir la corrupción es, sin duda, cambiar el contexto social donde se desenvuelve el cerebro humano. Es decir, el ambiente condiciona mucho. Entonces, si uno está desarrollando su actividad laboral, social, en un ambiente en el que se plantea y se ve mucha la corrupción, la mejor medida preventiva es alejarte de ese ambiente, tratar de cambiar de círculos, de amistades, de ambientes, de todo, porque eso es lo que mejor funciona. Pero claro, somos seres sociales que necesitamos la aprobación en nuestro grupo de referencia. Si no pedimos rendición de cuentas o vivimos en contextos institucionales permisivos, estaremos normalizando la conducta corrupta y atenuando esos mecanismos internos de honorabilidad. Esto pues da lugar a un fenómeno de racionalización que nos permite a nivel cerebral y de razonamiento reinterpretar una conducta inapropiada hasta incluso comenzar a percibirla como necesaria o como mínimo menos grave, normalizando el comportamiento enviciado. Hay muchas pruebas que demuestran este ajuste mental hacia la corrupción. Habría que preguntar a unos cuantos y seguro que nos lo confirmaban. Y bueno, continuamos con el punto de vista de la neurociencia y nos dice que se ha demostrado también que al tomar decisiones desde niveles de poder, los cerebros procesan de modo más benevolente el coste ético asociado a un acto corrupto. Es decir, que si desde el poder están proponiendo o imponiendo una actuación corrupta, pues digamos que tratamos al final de verlo de una forma más benevolente, en el fondo pues por el miedo a tener que enfrentarse a ese poder, ¿no?
En fin, todo viene un poquito por ahí. Y bueno, y la falta de empatía es otro problema, ya que estamos ante una capacidad que contribuye a la conciencia social y reduce la propensión al engaño. Hay que promover la empatía, ejercitar esa empatía, ¿no? Y cuidado con las redes sociales que quitan mucha empatía. Por supuestísimo. Las redes sociales son buenas y ahí la parte buena es en la que quieren controlar los políticos y malas porque nos producen a veces muchas distorsiones de la realidad y de los comportamientos. Y el cerebro se inclina hacia todo lo que supone un beneficio personal, volviéndose más egoísta. Claro, pero también tenemos que ver el análisis que se hace de la corrupción de la Iglesia Católica. Por supuesto, que no puede faltar. Ahí Aquí, vamos a por ella. En una emisora cristiana católica Totalmente. no puede faltar. Claro, en Radio María no puede faltar esa visión, pero la vamos a hacer después de escuchar un poco de música y no os vayáis de este programa porque ahora enseguida vamos a hablar de esa visión. Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, después de haber escuchado este poco de música que os había dicho que íbamos a hablar qué análisis hace de la corrupción la Iglesia Católica, ¿no? Pero os recuerdo que estamos en Ciencia y Conciencia y que nos podéis escribir a cienciayconciencia@radiomaria.es o escuchar este programa u otros en los podcasts de Radio María, ¿no? Entrando en su web radiomaria.es/podcast. Y bueno, ¿y la Iglesia Católica qué? ¿Qué análisis hace de la corrupción? Pues según el número 509 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina social de la Iglesia, como desarrollo orgánico de la verdad del Evangelio acerca de la dignidad de la persona humana y sus dimensiones sociales, contiene principios de reflexión, que formula criterios de juicio y ofrece normas y orientaciones para la acción. La corrupción es opuesta radicalmente a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y diríamos que, más o menos, la corrupción instrumentaliza a la persona humana, utilizándola con desprecio para conseguir intereses egoístas, impide la consecución
del bien común porque se le opone con criterios individualistas, de cinismo pues egoísta y de ilícitos intereses de parte. Además, contradice la solidaridad porque produce injusticia y pobreza, y la subsidiariedad porque no respeta los diversos roles sociales e institucionales, sino que más bien los corrompe. Además, va también contra la opción preferencial por los pobres, porque impide que los recursos destinados a ellos pues les lleguen correctamente. Y en fin, que la corrupción es contraria al destino universal de los bienes. La Iglesia Católica lo tiene muy, muy claro. La doctrina social de la Iglesia también nos recuerda que es nuestro deber esforzarnos por construir una sociedad cuyas estructuras faciliten al hombre luchar contra el mal y elegir el bien. Pero también nos hace darnos cuenta que las estructuras sociales o los sistemas políticos y económicos por ellos mismos nunca van a producir el bien, sino que siempre van a necesitar la intervención moral del hombre, quien, iluminado y fortalecido por la gracia de Dios, transmite a la sociedad los valores como el bien, la verdad, la solidaridad, la gratuidad, y así podemos dar vida a esas estructuras sociales. Sí, y ahora pues también habla del daño moral y el cultural, que sin duda la corrupción realiza un grave daño económico al desarrollo social y además es una de las causas del subdesarrollo y la pobreza. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar que sus efectos son más negativos sobre los bienes inmateriales, es decir, ya no estamos hablando de los bienes materiales, sino que en el comportamiento, en la psicología y en toda la espiritualidad de las personas es donde en el fondo más daño hace, ¿no? Entonces, no se trata solamente de un proceso que debilita el sistema económico, porque la corrupción impide la promoción de la persona y hace que las sociedades sean menos justas y menos abiertas. Ciertamente, los aspectos humanos y cualitativos son los más afectados a simple vista por la corrupción, como lo vemos en el caso de la corrupción política, ya que ésta traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social. A su vez, compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados, y además introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. Todo esto son apreciaciones de instituciones de la Iglesia Católica. Entre todos los principios de la doctrina social de la Iglesia hay dos de particular importancia, porque son los más afectados por el asunto y por el tema de la corrupción. El primero es el principio fundamental, que es la raíz de la doctrina social de la Iglesia y que se fundamenta en el principio de la dignidad humana, que ya hemos tratado muchas veces en este programa. Es decir, que la persona es lo primero, que la persona es lo que está en el centro y que la persona es a donde debe dirigirse toda acción humana. Cuando hablamos de la corrupción, se observa que falla precisamente el principio personalista. El centro deja de estar en la persona porque se desplaza hacia las cosas, hacia el poder, hacia la capacidad de hacer y la autosuficiencia del que hace por encima de su propia dignidad. Bueno, y el segundo principio afectado por la corrupción es el de la finalidad o el propósito al que aspira la doctrina social de la Iglesia. Entre esos llamados principios está precisamente el principio del bien común. Pues la doctrina social de la Iglesia busca el desarrollo de la persona en su totalidad, pero para ello debe cumplirse el objetivo del bien común, el progreso y el desarrollo de la capacidad y las condiciones necesarias para que todo el mundo pueda alcanzar esa dignidad y ese propósito fundamental. La corrupción es una oposición al bien común porque parte del egoísmo, del afán de poseer al máximo, de una preocupación única y exclusivamente por el bienestar del yo y que por lo tanto choca contra la intención de que se alcance el bien común. Además, se relaciona principalmente la corrupción pues, con los políticos. Lo cierto es que la corrupción no se acaba ni mucho menos en la clase política. Hay corrupción en otras muchas profesiones que sin duda pues, deterioran el tejido social en el día a día de los ciudadanos. Y yo diría no solo profesiones, sino en personas, ¿no? En personas que se va desarrollando sin darnos cuenta de otras profesiones, otras pues que tampoco quiero
dar ejemplos en los que veamos determinados comportamientos, ¿no? Para que nadie se sienta aludido. No, claro. Pero hay veces que sí que es verdad que en otras profesiones que no son solo la política, pues vemos pues también ese egoísmo Sí. y ese mirar por uno mismo, no mirar por el que tienes enfrente. Y bueno, pues a lo mejor te tienes que ir a pues, lo que sea, es tu descanso, pero servir a los demás Claro, es que no pasa nada. O sea, es verdad que nos cuesta un esfuerzo grande cada día, ¿no? sí. Pero nosotros creemos en eso y creemos en el bien común. Lo que pasa es que el foco está siempre muy centrado en la política. Claro. Y entonces, pues, las otras corrupciones de un tono más suave nos pasan desapercibidas, pero bueno, hay maneras también de percibir eso también con claridad. Claro. Pero bueno, nos quedan unos pocos minutos de programa, la verdad que pocos. Y podemos decir como algunas conclusiones, Fernanda, ¿te parece? Como que el principal problema que a lo mejor se da a la hora de combatir la corrupción es que los organismos que tienen que enjuiciar y declarar los casos y las situaciones de corrupción pues tampoco están exentos de influencias que los corrompan, ¿no? Yo diría aquí más, las personas, todas las personas somos susceptibles de corrompernos. Por supuesto. No tanto los organismos, que es verdad, Sí. pero ¿por qué? Porque los forman personas. Son las personas, Y somos claro. las personas las que corrompemos Sí, sí. donde estamos, ¿no? Entonces, además de que los métodos a nivel de lobbies empresariales, grupos, grandes organizaciones públicas, hacen muy difícil, cuando no, casi imposible, investigar dónde se han dado los casos de corrupción, porque interviene la deslocalización de determinados órganos de grandes empresas, en países en donde por los escasos medios o por legislaciones más laxas complican cualquier investigación, por ejemplo, por la existencia de los llamados paraísos fiscales. Pero yo tampoco me iría tan lejos. No. O sea, hay veces que nuestro vecino pues hace lo que hace y nosotros miramos a otro lado, porque no vamos a entrar tampoco en polémicas ni en problemas, pero sí que se nota una devaluación de la sociedad en torno al egoísmo, vamos a decirlo, ¿no? Sí, es sí, como sí. que cada día somos, y yo me incluyo, cada día somos más egoístas, un poquito más, Sí. un pasito más. Claro. Entonces, al pasar el día, un mes, otro mes, un año, otro año, de un tiempo a esta parte nos estamos viendo un poco más egoístas como sociedad. Claro. Y nuestra capacidad de asombro también va disminuyendo. Eso también. ¿Por qué? Pues porque ante la generalización nosotros también nos vemos a veces incapaces de plantar cara realmente a todos esos fenómenos, y sobre todo cuando afectan a gente cercana nuestra, ¿eh? Claro. Porque a la hora de criticar a los políticos, que además ellos siempre están deseando que hablemos de ellos, bien o mal, pero ellos quieren ser el foco siempre. Claro. Y nos olvidamos a veces de que hay corrupciones en un comercio, en cuando subes a un autobús, o no sé, en cualquier cosa de la vida diaria, cualquier aspecto, también se da ahí. Ese egoísmo, porque es la raíz precisamente de eso, de la corrupción. Pero bueno, yo espero que poco a poco, oye, Sí. podemos ir cambiando. Claro. Es verdad que también existen personas que cada día hacen algo mejor, Por supuesto. ¿no? Y que cada día luchamos para... Además, es Aquí que también me incluyo. el ejemplo, claro, el ejemplo bueno, el buen ejemplo de empatía, de no corrupción, parece que no, pero cala más de lo que nos creemos, porque en el fondo todos sabemos lo que está bien y lo Claro. que está mal. Entonces, cuando ves a una persona que actúa correctamente, que es honrado, que dice las cosas como son, pero entonces eso también es atractivo. Y esa forma de actuar, yo me acuerdo de la película Cadena de Favores, Sí, en el que se ve el comportamiento, pues eso, empático y sin Sí. ningún tipo de complejos de hacer el bien a los demás, ¿no? Y cómo eso se contagia. Pues eso es lo que deberíamos de promover de Claro. alguna manera con nuestra pues sí, mira, acción. podríamos sacarlo adelante. Pero Pues bueno, sí. es verdad que cuando hablábamos de corrupción hablamos de un comportamiento, ¿no? El principal problema viene cuando muchas prácticas habituales acaban generalizándose. Claro. Y la población entonces termina, pues, bueno, como hemos dicho, ¿no? Las aceptamos y al final las vemos hasta normales. Pues sí. E incluso inevitables. Sí, O sea, eso es lo peor, porque cuando ya colocamos la etiqueta de que eso es inevitable, hemos renunciado ya a luchar contra eso. Eso está claro.
Pero yo también destacaría que a nivel formativo el aumento de estudios, principalmente universitarios, en forma pues, de másteres de posgrado, Sí. encontrándose estudios que forman a los estudiantes en prevención Pues sí. y comportamiento frente a la corrupción. Y abarcan la política, pero también contemplan una esfera privada, ¿no? Abundan, pues, por ejemplo, en la UNED, en la UNIR, en la Universidad de Salamanca, bueno, muchas otras, ¿no? Sí. Hemos visto. Y algo parece que, bueno, podríamos decir que la sociedad algo está reaccionando, ¿no? Pues sí. Y que, venga, vamos contra esto, Sí. porque los ciudadanos de a pie también tenemos mucha responsabilidad en cambiar este ambiente Claro. tóxico, la verdad. Ujú. Y el decir no a muchas situaciones de corrupción, aunque aparentemente no tengan especiales consecuencias, es muy importante, porque estas acciones al final repercuten, como decíamos antes, favorablemente en el bien común. Pues sí, además es que es alentador el ver que, digamos que en los sistemas educativos se están haciendo esos posgrados que desgraciadamente no están incluidos en los grados, pero bueno, debería de estar incluido también algo, ¿no? Pero bueno, siempre es lo mismo. Pero por lo menos hay esa posibilidad en la que se están dando másteres, sobre todo en esas universidades y en otras muchas más que has nombrado. Pues eso, la verdad es que ha sido sorprendente, ¿no? Nos ha sorprendido un poquito también, ¿no? Sí. Que ya hayan másteres especializados en combatir esa corrupción a nivel político y a nivel empresarial también. Total. Conforme ibas hablando, yo digo, hombre, en la familia es donde aprendemos el bien y el mal, a actuar bien o a actuar mal. Entonces, tú ya te llevas eso enseñado a tu casa, estudias, entonces la evolución de tu vida te va llevando a que a lo mejor la sociedad te lleva a que veas la corrupción como inevitable, has perdido ese bien y ese mal que aprendiste cuando eras pequeño en la familia y de repente necesitas que alguien en un máster te lo vuelva a recordar que, oye, que aquí estaba el bien y el mal que te enseñaron cuando eras pequeño, que hay que seguir por aquí, ¿no? Claro. Bueno, no está mal el recuerdo, no está mal si lo necesitamos. Claro, pues sí, la verdad es que es una cosa interesante porque además sorprende un poco, ¿no? Que en los estudios universitarios estén preparándose esos másteres, porque eso quiere decir que realmente los sistemas económicos incluso y políticos echan de menos gente íntegra, gente con la que puedas confiar, y esos son los que a la larga más fiabilidad pueden dar. Y el poder, si tú eres consciente de que tus representantes, por ejemplo, a nivel político, son fiables, que no tienen ese... Todos tenemos a veces fallos, ¿no? Pero que no está por generalizado, ¿no? Pues eso también hace que la persona pues tenga más ganas de ir a votarlo o a reforzarlo, y además marca un poquito la línea de actuación, por lo que decíamos antes, que las actuaciones de los poderes marcan mucho también al funcionamiento de la gente ciudadana, ¿no? Pues bueno, hasta aquí nuestro tema de la antítesis de la bioética, la corrupción, ¿no? De la mala ética. Pues sí. En nuestra sección de bioética práctica, en el anterior programa, os propusimos que pensaseis sobre vuestra reflexión acerca de si es ético y legítimo que una persona o un organismo decida que las naciones deban entrar en guerra con otro país sin haber una consulta previa a los ciudadanos. Muchísimas gracias por los correos que hemos recibido. Os vamos a tener muy en cuenta. Y bueno, la verdad es que todos son muy valiosos y nos aportan mucho al equipo. La verdad es que le damos muchísima importancia y os damos muchísimas las gracias. Sí. Pero también vamos a hacer un nuevo ejercicio. Entonces, la próxima quincena os proponemos que durante uno o varios días toméis nota de todo lo que percibáis como simples casos de corrupción en vuestro entorno. Si encima le añadís vuestra justificación por su inclusión, oye, mejor aún. O sea que hacer nota, ir tomando nota de, oye, pues mira, esto es una pequeña corrupción, esto, bueno... En el autobús he visto esto, o en una tienda me ha pasado esto, o en la administración lo otro. Nada, todo como eso. siempre, pues eso, esperamos vuestros correos que nos hacen
pues a mí nos motivan, vamos a decir que nos motivan y nos gustan mucho. Son un poco nuestro espejo, ¿no? Sí, totalmente. Vemos que nuestro trabajo, por así decirlo, pues sí se ve bien reflejado, ¿no? Y tenemos feedback de nuestros oyentes, con lo cual a mí También. me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, a ti, por estar siempre. de nuevo aquí. Gracias a ti, Carmen. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí, por estar siempre con Ciencia y Conciencia. Y nada, y nos oímos en 15 días cuando Dios quiera. Así finaliza en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido por Carmen Mateu.